A lo largo de todos los continentes hay muchísimos lugares marcados por el misterio, por el horror, por lo desconocido. Pero en muchas de ellas tienen en común un lugar, los lugares y edificios dedicados a la sanidad. Hospitales, centros médicos, psiquiátricos. Todos estos lugares albergan historias de muertes, de vivencias negativas, tragedias. Suelen ser un lugar donde no nos gusta acudir, pues cada vez que estamos de visita no es por algo bueno. Además ocultan muchas historias desconocidas de experimentos, operaciones aberrantes y fallidas. Historias que algunas jamás conoceremos. Todas esas energías negativas y muertes se quedan atrapadas en esas paredes para siempre y perviven con nosotros. Algunas almas de los fallecidos no consiguen encontrar la paz o tienen algún asunto pendiente y no consiguen cruzar al otro lado. En Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, hubo un lugar marcado con estas características, la antigua casa de maternidad y dispensario de San Ildefonso. En este edificio nacieron miles de sanluqueños y sanluqueñas y también funcionaba como centro de acogida de menores en situación de pobreza. Las primeras referencias que tenemos de este edificio datan del siglo XVIII y su dueño era Pablo Cruzado de Mendoza, el cual era un cargador de indias. Tras la muerte de Pablo, su hijo Narciso desempeñó el cargo de regidor perpetuo en 1742. Este edificio estaba dotado con 2 bodegas para almacenar lo que traían de sus expediciones. Se vuelve a tener referencias del edificio pasado un siglo, en el año 1856, el cual consta como propietario Diego Mergelina Gómez de Barreda. Después de una larga historia de herencias, pasa a la familia de los Heras y en 1941 es comprada por la infanta Beatriz de Sajonia, esposa del infante Alfonso de Orleans y Borbón, para habilitarla como casa de maternidad y dispensario de San Ildefonso. Casi sin medios algunos comenzó a funcionar esta casa de maternidad y dispensario de San Ildefonso, la cual la misma infanta Beatriz gestionó y se encargó de mantener durante un cuarto de siglo. El edificio no era solo un lugar donde dar a luz a las nuevas generaciones, también se utilizaba para criar y cuidar a niños y niñas hasta 2 años, los cuales sus familias no estaban pasando por muy buenos momentos, tanto familiares como económicos. También destacar que la infanta creó en 1927 la asociación La Gota de Leche, la cual socorría a centenares de familias necesitadas, no solo con la leche de las magníficas vacas con que contaba la institución, sino también con auxilios metálicos, ropas y efectos. Este edificio en su historia como casa de maternidad no pasó por muy buenos momentos económicos y tenían que organizar fiestas a favor de contribuir económicamente al mantenimiento de la labor que allí se desempeñaba y del edificio. En 1966 fallece la infanta Beatriz y hereda la finca su marido el infante don Alfonso de Orleans Borbón, que la donará con muebles incluidos en 1970 a la Cruz Roja, y el 3 de mayo de 1972 es reinaugurada como Casa de Maternidad Infanta Beatriz, que ya estaría a cargo de Cruz Roja, la cual desempeñaría una labor encomiable al servicio de todos los sanluqueños y sanluqueñas durante su existencia. Pero la Cruz Roja también pasa por momentos económicos difíciles durante su historia en este edificio y también organizan actos y reciben donaciones. Pero el 31 de diciembre de 1984 se anuncia el cierre definitivo de Cruz Roja en Sanlúcar.
En el tramo del año 1984 hasta el 2006, el edificio estuvo totalmente abandonado y sufrió un gran deterioro por su falta de mantenimiento y por los actos vandálicos que sufría. Incluso una empresa quería comprarlo para tirarlo y construir edificios. Como siempre, parece ser, era más importante el dinero y los negocios que el patrimonio. En el año 2006 se vende la casa a una empresa privada que no hace efectiva la compra hasta el año 2011, año en el que se pone la primera piedra de lo que es actualmente el Conservatorio de Música Joaquín Turina, el cual se inaugura en el año 2013 y que perdura hasta la actualidad. Como habéis podido comprobar, este edificio tiene muchísima historia entre sus paredes y algunas de ellas parecen haberse quedado impregnadas en el lugar. Tenemos varios testimonios de testigos que trabajaban en Cruz Roja, los cuales vivieron escenas y sucesos escalofriantes. Imaginaros entrar en ese edificio cuando lo cogió Cruz Roja, el cual estaba casi en ruinas, pues no había dinero para reformar, y que mantenía muchos de los muebles y utensilios que allí se utilizaron. Incluso el quirófano estaba tal y como se utilizaba en esa época, con su camilla, suelo, paredes, utensilios, todo como si se hubiera quedado detenido en el tiempo. Y no solo era estar en ese imponente edificio trabajando medio en ruinas, sino quedarte a dormir allí haciendo guardias, y las noches eran bastante entretenidas. La energía muchas veces que se sentía en el edificio era muy pesada, sobre todo en las noches que ocurrían sucesos extraños. En la antigua casa de maternidad había varias monjas voluntarias para ayudar en las labores que allí se desempeñaban. Pues bien, los testigos de la antigua Cruz Roja aseguran haber visto en más de una ocasión la figura de una monja deambulando por los pasillos del edificio. Incluso la veían con la toca, prenda que se ponían en la cabeza a modo de gorro, y el hábito de una monja de una época más antigua. Sombra de monja por allí, eso era muy típico. Nosotros, las sombras que se veían entrar eran monjas, todas eran monjas. Es una monja. Oye, la monja, que yo salía una silla por una esquina, ¿qué le ha pasado? Yo, la monja. ¿Sabes? Que ya tú no sabías cuándo sí, cuándo no, ¿entiendes? Cuando obtenimos la zona de Alcohólicos Anónimos, descubrimos un pasadizo que no sabíamos que existía, que era como una escalera de caracol, pero de las antiguas, de piedras antiguas, que daba a la azotea de arriba del todo, donde nadie, hacía años luz que no cedíamos a eso. Y ahí fue donde nosotros vimos la monja, vimos la sombra de la monja, yo creo que vimos la monja, por lo menos yo en ese momento. Yo estaba embarazada y cuando entramos a ese pasadizo, mi hija se movió muy poco, la verdad, que era mi primer embarazo y se movía muy poco. Y recuerdo esa escalera que se me hizo interminable porque íbamos detrás de una sombra que era como que ella nos estaba enseñando, que me acuerdo mientras era como que ella nos estaba enseñando el pasadizo, porque yo ya llevaba allí como 5 años y esa zona no la conocíamos. Y íbamos persiguiendo, literalmente íbamos persiguiendo la sombra hasta que llegamos a la azotea y eso desapareció. De hecho, la puerta de arriba, que hacía como 20 años que no se abría, se abrió sola, que hubo que ponerle cerradura. Mi hija se movió ese trayecto en la barriga, no te lo puedes ni imaginar. Hacían notar que estaban allí, de que eso era su zona. Yo creo que incluso había más cosas que la monja, ¿eh? Lo que pasa que yo creo que la monja era como
el ente dominante, por decirlo así de una manera, ¿sabes? Pero había más cosas. Pero sí, te hacía nota que eso era suyo, que no le molestaba que tú estuvieras ahí, pero que tampoco te pasaras de listo. De hecho, ya te dije antes que el pasadizo secreto lo encontramos por perseguir a la sombra de la monja que veíamos. Otro de los hechos escalofriantes que allí ocurrían era que se escuchaban llorar niños en mitad de la noche. La mayoría de esos llantos, según nos decían, provenían de un pozo que se encontraba en un patio de columnas, un patio que también era un lugar marcado. Llantos de bebé, pero que se escuchaban, mira, se me pone todo el cuerpo, llantos. A mí me han tenido que sacar de allí, literal, de en medio de la escalera, un día, al mediodía, con 16 años, no tenía más yo entonces, literal me han tenido que sacar, hecha un bloque de un ataque de pánico, de entrar sola en maternidad y empezar a escuchar a un niño llorar y no tener, como se dice de esa manera, capaz de andar ni para adelante, electricidad, es decir, este llanto perfecto, y me han sacado ya los compañeros cachonderos, oye, no, que es verdad, tío. Recuerdo que yo tenía el primer móvil que había tenido, que eran cables sólidos móviles, y llamé a mi padre y tuvo que venir a recogerme mi padre. Es decir, yo me quedé bloqueada y yo era incapaz de salir por la escalera. Sí, no podía ni subir ni bajar, porque el llanto era un bebé perfecto, aquella casa era unos muros tremendos, una casa grandísima. O sea, siempre se decía, oye, a los niños muertos los tiraban al pozo. Pero cuando la noche que se oían bebés desde el pozo, esa noche el aura, el ambiente que había así era como más cargado, como más pesado, como más mal. No sé cómo explicártelo, pero transmitía otra sintonía. Recuerdo que estábamos durmiendo y se escuchó un plástico, un cubo, como si estuvieran rodando un cubo en el patio, como si un cubo estuviera rodando por el patio. Lo típico, viento, cualquier cosa, un patio que la cristalera que ya estaba ya reventada, que ya era una casa en ruina, por última. Estábamos en una casa en ruina y lo típico, un cubo, ya íbamos todos los que estábamos de guardia, todos afuera para el patio. Y nos vemos un cubo boca abajo, ¿vale? Boca abajo, dando vueltas sobre sí mismo, que pensamos que como había miles de bichos, se había metido una rata dentro y no podía salir. Fue el primer pensamiento que tuvimos. Pero que va, dentro del cubo no había nada. Y ese cubo estaba dando vueltas en medio del patio. ¿Vale? Ya era, yo cojo la moto y me voy de aquí, pero a leches. Decía, el patio de columnas no tiene entrada de ventana, un patio de columnas con una cristalera encima, eso sí, con una boya de cristal encima que estaba rota, pero que no daba condiciones meteorológicas para que un cubo dé vueltas como si entrara un remolino de viento. Se compró entre todos los compañeros una tabla de esta de ping-pong para que las criaturas que hacían guardias de noche y eso en Cruz Roja estuvieran un poco entretenidos y no escucharan tanto las voces en realidad y todas esas cosas que se escuchaban allí, y las pelotas desaparecían y desaparecían y ahora búscalas, ¿sabes? Y a lo mejor de vez en cuando le quitábamos una capa de flores raras como que le salía al pozo y ahí aparecían las pelotas. No sé cómo explicarte cómo llegaban allí, pero llegaban allí. Pero casi todo lo que se perdía llegaba al pozo, ¿eh? Otra de las historias que nos contaron los testigos coincidían en una ubicación de la casa, la planta de arriba. Por lo que contaban era una planta un tanto especial,
pues se abrían y cerraban puertas y ventanas solas, sobre todo cuando hablaban de algún hecho extraño que allí les había ocurrido. Había un bar abajo de la Cuesta de Ganao que ahora no se ven por los bloques, por los pisos que se hicieron estos amarillos y rojos, donde siempre se veía, por ejemplo, una luz paseando por el edificio de Cruz Roja, por ejemplo. Desde la cuesta se veía perfectamente. Nosotros nos íbamos para el bar cuando veíamos esa luz en la planta de arriba. Y la sensación de que te soplan en la nuca, de que los vellos se te ponen de punta. Había como un foco, como un candelabro antiguo, no sé cómo explicarte, que cuando era ya de noche cerrada, a lo mejor a las 10 o las 11 de la noche, se paseaba por la planta de arriba esa luz, siempre. Pero no era una lucecita que tú veías, no. Era un candelabro y se escuchaban las pisadas y también era normal, incluso te dormías con eso de fondo. Tan natural, llegabas hasta el extremo que era tan natural como que había alguien velando por ti, simplemente. Allí ocurrían cosas como que se te abrieran puertas cuando tú ibas hablando con alguien sobre las cosas que pasaban allí. En la planta de arriba había un ala donde jamás había cobertura, que era la ala donde era privado, en teoría. La gente que llegaba a tener a su bebé o lo que sea, si podía pagar o costear ciertas cosas, pues te pasaban a ese ala privado, donde esas habitaciones todas tenían cuartos de baño. También se les aparecía un perro blanco, el cual nunca pudieron llegar a alcanzar, por más que corrieron detrás de él, pues desaparecía al instante. El perro, que alguien hablaba por ahí en los comentarios del perro. El perro es que era maternidad cerrada a cal y canto. Sí. Dormíamos en la parte de abajo de la entrada de maternidad, donde dormíamos los voluntarios, o en el patio, una habitación que teníamos. Y de buena primera veías un perro, pero un perro literal. Oye, perro, ven. Oye, perro, y siempre era el mismo perro, un perro grande, blanco. Perro, ven, y vemos salir. Había compañeros que han salido detrás del perro. Y han cruzado toda maternidad, han subido plantas, han llegado a la azotea, y cuando han llegado a la azotea, el perro se perdía. Y no tenía manera de entrar ni de salir de maternidad. Es que ya era en tropel, lo del perro era en tropel. Porque nosotros en ningún momento pensamos que era algo fantasmagórico. Simplemente pensábamos que se nos colaba un perro. Y el perro iba a su bola, es decir, tú llamabas y un perro decía, mírate. Nada, él pa'lante, y nosotros detrás. Y se perdía y ya no volvía a ver al perro hasta que otro día escuchaba y decía tú, oye el perro, alguien, oye el perro, otra vez el perro. Hasta que una de las veces llegamos a la azotea y por allí no había salida posible. Y ese perro desapareció. Una de las testigos nos decía que tuvo que dejar de ir al edificio, pues había sido madre recientemente y cuando entraba con su niño recién nacido al edificio no paraba de llorar hasta que no salía de nuevo a la calle. Y el proceso de yo dejar de ir a Cruz Roja es que yo iba con mi niña recién nacida y era entrar por esas puertas. Ahí había un portón grande y después como otra pequeña puerta, como un convento antiguo, bueno, como una gran puerta, pero que se abría una pequeña, y era pasar esa puerta y mi hija lloraba, pero no te lo puedes imaginar. Y te puedo asegurar que mi hija no lloraba ni para comer. Y tuve que dejar de ir a Cruz Roja porque es que era entrar en Cruz Roja y la niña era un lamento brutal. En la oficina de juventud de Cruz Roja había un cuadro de la infanta Beatriz, cuadro el cual ya se encontraron allí puesto cuando cogieron el edificio. Ese cuadro era respetado por todos los voluntarios de Cruz Roja, pues decían y afirmaban que cuando alguien tocaba el cuadro, algo malo le pasaba. Había un cuadro que estaba justamente
en la oficina de juventud, a mano derecha, entras por la puerta y ahora hay una sala grande y otro pasillo que recorre y da a 3 habitaciones más. La primera habitación a mano derecha era la oficina de Cruz Juventud. Entonces allí había, desde que nosotros entramos, por lo visto era la oficina de la dirección de maternidad. Es una foto de la infanta Beatriz, vestida de enfermera. Ese cuadro no se podía mover del sitio, es decir, quien tocara el cuadro le pasaba algo y era literal tan literal como que era una historia que contábamos. Nosotros hacíamos entonces la banderita, no sé si recordará los años de cuando Cruz hacía la banderita, y pues venían los niños de todos los colegios. Entonces era una historia que para divertir a los niños, que pasaba de verdad, pero nosotros la contábamos a modo de no tocar el cuadro, siempre lo mismo, no tocar el cuadro, pero era algo que hablábamos, ¿sabes? Que era una historia metida allí en los voluntarios, pero que realmente todo el mundo decía, no se puede tocar el cuadro, porque pasan cosas, porque ha pasado menganito, fulanito, que había sido voluntario, pero ya tú no conocías al voluntario, es decir, ese voluntario ya no estaba. Sino los viejos lo iban pasando, como yo digo, como la historia de los abuelos, de mano en mano. Pues recuerdo una banderita que estábamos allí en el patio de columna, y le contamos a los críos la historia del cuadro. Y a un compañero en ese momento se le ocurre ir a la oficina y coger el cuadro y bajar el cuadro por las escaleras. Cuando se viene a dar cuenta, tiene la mano rajada, pero rajada literal. A coger el cuadro, cuando llegaba a la escalera, oye, con el cuadro de la monja, oye, tiene sangre. Oye, que tiene sangre que se cortó con el cuadro y no veíamos por dónde se había cortado con el cuadro. Fíjate. Sí, vuelve el puñetero cuadro a su sitio. ¿Sabes? ¿Por qué toca ahí el cuadro? El cuadro no se toca. Y allí había un cuadro que no se podía tocar. De hecho, ese cuadro no cogía polvo, no. Todo rondaba alrededor de ese cuadro. Si ese cuadro se tocaba, te pasaba algo, no sé cómo explicártelo, pero todo era relacionado a ese cuadro. El cuadro lo mismo lo veías mirando a la pared que lo veías mirando de frente. No era que te daba la sensación, no, es que era verídico. Las emisoras de radio se cambiaban solas. Los walkie-talkies que tenían los ponían a cargar en una sala de la planta de arriba, pero tenía que ser en una sala en concreto, pues si lo ponían en otro lugar, los walkies empezaban a hablar entre ellos. Arriba había una sala, que era la sala de los walkie-talkies, que era donde se ponían a cargar porque no había nunca cobertura. Porque los walkies, si se ponían a cargar en otra sala, entre ellos hablaban solos. No me preguntes cómo, pero de walkie-talkie a walkie-talkie se escuchaban voces. Entonces en esa sala, como nunca había cobertura, ahí se podían poner a cargar en condiciones cuando se iban a utilizar para los días de las banderitas o cosas así. Esa sala un día decidimos cambiarla, que creo que concretamente estaba mami, y se nos reventó una botella de amoníaco y acabamos intoxicados. Lo que pasó o no pasó no lo sé. La sala se cambió y a los 3 o 4 días, cuando subimos para arriba, la sala volvió a estar en como estaba en principio. En los muebles volvió a estar a su sitio, el cuadro volvió a estar a su sitio y ya ese cuadro no se tocó más. Es que no se tocó más. Y a partir de ese día que nosotros nos cambiamos los muebles, ya no se pudo poner ahí más los walkies. No funcionaban los interruptores y las cosas de esas. De repente dejaron de funcionar. Nunca se quedaba nadie solo en el edificio, por el motivo de los ruidos, las voces y los acontecimientos extraños que allí ocurrían. Hombre, yo también tenía momentos en los que me he tenido que salir y dejarme caer la pared de enfrente y ponerme a respirar. Porque hay veces que ya te digo, por ejemplo, durante el embarazo es cuando más voces escuchaba yo de bebé. No yo sola, porque allí nunca había una persona sola. No había nunca una persona sola precisamente por las cosas que pasaban. De hecho, cuando la ambulancia salía a algún servicio, el compañero que se quedaba en radio salía afuera hasta que los compañeros venían de la ambulancia. Porque estar allí dentro solo era volverte loco.
de las cosas que se escuchaban, sobre todo por las noches en el silencio. Otro punto de la casa que hacía mucho inciso era en un quirófano que allí se encontraba. Lo curioso es que el quirófano estaba tal y como lo dejaron cuando era utilizado como paritorio en la casa de maternidad después de 40 años. Los muebles, camillas, utensilios y todos los diversos elementos que podías encontrar en un quirófano de esa época. Yo no recuerdo nada, ¿sabes lo que le quiero decir? Extravagante. Pero el quirófano era entrar y era un mal rollo. Sí. Era. Yo soy muy. Yo te he dicho que soy muy perceptible para esas cosas, ¿vale? Y era una zona que no. Es que intentaba no entrar allí, porque si tú entrabas en aquel quirófano había pasado 40 años desde que había cerrado maternidad y aquel quirófano estaba como si lo hubieran utilizado hoy por la mañana. ¿Vale? Tal cual, todos los muebles, el burro de parto, las camillas, sí, allí lo que había además era una moto que alguien había dejado allí. Lo demás era un quirófano tal cual, ¿no? Y guardaba tanto aquellas paredes ha guardado tanto bueno y malo de este pueblo, ¿eh? Las de esto de quirófano, se le caían las plaquetas, o tú escuchabas que se había caído como una plaqueta, como un azulejo, después iba y no había nada, y era que como que se escuchaba caerse objeto, pero tú ibas después y no había nada. Que el mobiliario y las camas antiguas de paritorio, los burros estos que se llamaban, como te dice el ginecólogo, eran los de hacía 30 años, pero si lo cambiabas de sitio y limpiabas esa sala, al otro día tú entrabas en la sala y el burro estaba donde estaba. Si estaba en medio de la sala y tú limpiabas y lo ponías a un lado, al otro día ese burro volvía a estar en el centro y no lo había tocado a nadie, ¿sabes? Son cosas así, como que ellos marcaban su pauta, pero éramos demasiado valientes. En la planta de arriba a la mitad estaba, vamos, que cuando escuchábamos como los zetas que se caían o plaquetas, creíamos que era la pared que se caía cacho, pero después tú ibas y no era nada. Como todo curioso del misterio, decidieron colocar una antigua grabadora para ver si podían captar alguna psicofonía. Lo pusieron en la planta de arriba, en uno de los antiguos despachos. Lo dejaron una noche completa. Y los objetores de conciencia dijeron lo de ¿por qué no hacemos una psicofonía? Esa grabadora, que era una grabadora antigua de hecha de cinta del botón, ¿sabes? Se puso en los despachos de arriba, en la parte de la gente de dinero, diremos, de cuando iban a dar luz, las que le ponían un poquito de anestesia o cosas de esas, que era la ala de arriba, se puso ahí, en uno de los despachos de ahí. Y recuerdo que en esa psicofonía se escuchaba mucho murmullo, mucho como si la grabadora estuviera en medio de una reunión, por así decírtelo, y era como mucho murmullo, mucho jaleo, pero nada concreto. Y en una de esas de repente se escuchó el "nos están oyendo". Y cómo mira, es que le he dado tan golpe al móvil. Se escuchaban como dándole golpes al aparato de la grabadora para apagarlo, hasta que consiguen apagarlo. Nosotros subimos para arriba al otro día y la grabadora estaba hecha trizas. Pero la cinta, tú sabes que las cintas antiguas no es lo mismo, se puso en otro grabador y se escuchaba la psicofonía, pero perfectamente, y bebés de fondo. Era muy habitual que las ventanas y puertas se abrieran solas, pero también ocurrían otros hechos escalofriantes que ya lo tenían como normalizado. Pero allí en particular era lo más normal del mundo. Escuchar voces, escuchar golpes, Es verdad que yo siempre iba a mirar porque siempre he sido muy... Voy a ver. Como que me gustaba saber que era algo paranormal, por decirlo de alguna manera, pero allí convivíamos todo con la normalidad. Allí tú entrabas en la taquilla, te las encontrabas todas abiertas y lo primero que decíamos, nos mirábamos uno a otro y decíamos, hoy han salido a dar una vuelta. Era normal. Son historias, que la mayoría serán historias, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero que tú, como persona sensible que me considero,
en una maternidad donde han muerto personas, donde han nacido, donde han vivido, donde han sufrido, donde han llorado. Allí la energía, ya te digo que yo de energía algo entiendo, de energía sí. La energía era muy, muy, muy espesa. Hay muchas puertas ocultas allí, hay pasadizos ocultos, que eso lo descubrimos en una de las últimas tandas, cuando ya lo de la banderita terminó y toda esa historia, porque aquello estaba dividido en 3 secciones. La parte de abajo estaba dividida en 2 secciones, donde un ala de aquel edificio estaba dedicado a Alcohólicos Anónimos, que después lo tuvo Cruz Roja de nuevo, y en ese ala de Alcohólicos Anónimos descubrimos nosotros muchísimas cosas antiguas. Estaban los dormitorios de la gente que dormía allí, que era el ala privado, tanto estaba en la planta de arriba como la de abajo. Y sí, otras cosas que nos ha pasado es que hemos organizado salones que antiguamente estaban de tal manera, porque allí estaban hasta las camillas antiguas, donde yo creo que yo nací allí, obviamente. Yo creo que estaban allí las camillas que habían allí, que nosotros utilizábamos como juego, que después a todos nos pasaban algo, te caía o 1000 cosas así. Eran las antiguas de, ya te digo, tengo 39 años, imagínate, yo nací allí. 39 años tendría que llevar eso allí hasta que se haya hecho la reconstrucción. Lo de ordenar cajas de ropa que la gente venía a donarnos y encontrárnosla después en otro sitio, o encontrarnos todas las taquillas abiertas cuando se habían dejado perfectamente cerradas por las noches porque se dejaban con llave. Yo te digo que el día que encontramos ese pasadizo estaba José Arana, uno de los directores de allí, y Arana, que le decíamos Arana me decía, no suba, que ya que no está viendo esa sombra oscura. Yo decía que sí subo, que nos quiere enseñar algo, que sí subo, ¿sabes? Nunca me ha intimidado, porque yo decía que si en los años que llevábamos allí no nos había pasado nada malo, que algo bueno tendríamos, ¿sabes? Esa era mi respuesta. Hacer notar, se hacían notar, vamos, ya te digo que incluso el mobiliario siempre tenía que estar como estaba. Nosotros cambiábamos el mobiliario y ese mobiliario volvía a su sitio. Y el garaje, lo que pasaba es que cuando desde Cádiz nos mandaron la ambulancia grande, todo lo que había en la ambulancia grande desaparecía y aparecía en la ambulancia pequeña, en la ambulancia vieja antigua de Cruz Roja o Energy. Y no me preguntes cómo ni por qué, porque eso siempre estaba cerrado, pero cuando tú no encontrabas algo en la ambulancia buena, por decirlo así, te ibas para la mala y allí estaba. Hombre, yo también he tenido momentos en los que me he tenido que salir y dejarme caer la pared de enfrente y ponerme a respirar. Porque hay veces que, ya te digo, por ejemplo, durante el embarazo es cuando más voces escuchaba yo de bebé. No yo sola, porque allí nunca había una persona sola. No había nunca una persona sola precisamente por las cosas que pasaban. De hecho, cuando la ambulancia salía a algún servicio, el compañero que se quedaba en radio salía afuera hasta que los compañeros venían de la ambulancia. Porque estar allí dentro solo era volverte loco de las cosas que se escuchaban, sobre todo por las noches en el silencio. No he sido capaz de entrar al conservatorio, He querido, pero no he sido capaz, no sé el por qué, ¿sabes? Me quiero quedar con aquella imagen o el por qué, y he visto la puerta abierta y he dicho, voy a entrar, y he dicho, no. No quiero entrar. No sé el por qué no he querido mover ese momento. Realmente tampoco me he parado a pensar el por qué. Supongo que te mueve la tripa y te mueve... Claro. Los recuerdos y te remueven muchas cosas. Nosotros con un crío de 16, 17, 18, 19 años, en plena juventud, de lo malo hace un momento inolvidable. Claro. Un momento espíritu, hace un momento inolvidable de, oye, que mira que acuérdate, tú te acuerdas de... Tenemos 40 años, de momento que yo he dicho maternidad, parió todo. Yo no sé qué. Que seguimos teniendo roces, ¿sabes? Seguimos siendo amigos. Estos son solo algunas historias de lo que allí ocurría. Habrá muchas más que se quedarán ocultas entre los miembros de la antigua Cruz Roja en Sanlúcar. Eran una piña, una familia, amigos, que pasaron muy buenos momentos en ese lugar y que se acompañaron
en esas noches de incertidumbre y misterio. Algunos de ellos me afirmaban que estarían encantados de volver a ese edificio y rememorar muchas historias que allí tuvieron, e incluso de quedarse a dormir de nuevo en ese lugar, pues aunque los espectros se hacían notar, nunca les llegaron a hacer daño grave. Las monjas y la infanta seguirían vigilando ese lugar que tanto había hecho por los saluqueños y saluqueñas, y solo estarían al cuidado de que ninguno le tocara sus pertenencias ni les estropeara el lugar. Una de tantas historias más de nuestra Sanlúcar oculta, una de tantas que permanecían en el olvido y el silencio.